Hola, bienvenidos a mi video diario número 4. Hoy voy a hablar sobre la relación entre R de Pearson, R al cuadrado y nivel de medición de intervalo. Bueno, cuando hablamos de ciencia y estadística, estamos hablando de dos elementos que se encuentran estrechamente relacionados, porque la ciencia necesita procedimientos que permitan estudiar la realidad de una manera organizada, objetiva y verificable. Y precisamente la estadística proporciona muchas de las herramientas necesarias para analizar la información que se obtiene mediante una investigación. En una investigación científica no basta con observar que dos situaciones parecen estar relacionadas, sino que es necesario contar con procedimientos que permitan determinar si esa relación es realmente verificable, qué tan fuerte es, en qué dirección se presenta y qué tan confiable es el resultado que estamos obteniendo. Dentro de estos procedimientos encontramos la correlación de Pearson, el coeficiente de determinación, que conocemos como R al cuadrado, y la regresión lineal. Para comprender correctamente estas herramientas, primero debemos entender algo fundamental: el nivel de medición de las variables que vamos a analizar. En estadística existen diferentes niveles de medición y estos niveles determinan qué tipo de operaciones y análisis podemos realizar con los datos. Los principales niveles son nominal, ordinal, intervalo y razón. Cada uno tiene características diferentes y no todos permiten aplicar las mismas técnicas estadísticas. Esto es importante porque una prueba estadística no se elige solamente porque sea conocida o porque aparezca disponible en un programa como Excel, SPS u otros software estadísticos. La elección depende de otras cosas, como el tipo de variable que tenemos, de cómo fueron medidas y de qué queremos conocer acerca de ellas. En este caso nos interesa especialmente el nivel de medición de intervalo, porque existe una relación importante entre este nivel y herramientas como la correlación de Pearson y la regresión lineal. Una variable medida a nivel de intervalo posee valores numéricos en los cuales las diferencias entre los valores tienen un significado constante. Esto quiere decir que la distancia entre un valor y otro puede interpretarse de manera uniforme. Por ejemplo, si tenemos una escala donde la diferencia entre 10 y 20 representa la misma cantidad de cambio que la diferencia entre 30 y 40, podemos decir que los intervalos son equivalentes. Una característica importante es que en este nivel el cero no necesariamente representa una ausencia absoluta de aquello que estamos midiendo. Esto último es importante porque nos ayuda a diferenciar el nivel de intervalo del nivel de razón. En el nivel de razón sí existe un cero absoluto que representa la ausencia de la característica medida, mientras que en el nivel de intervalo o el cero puede ser simplemente un punto de referencia. Sin embargo, para comprender la correlación de Pearson, debemos concentrarnos principalmente en que los datos sean cuantitativos y que las diferencias entre los valores tengan un significado interpretativo. Entonces, ¿por qué hablamos del nivel de medición de intervalo cuando estudiamos la R de Pearson?
porque la correlación de Pearson trabaja con la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Lo que intenta determinar es si cuando una variable cambia, la otra también tiende a cambiar siguiendo algún patrón lineal. No significa necesariamente que una variable provoque a la otra. Esta aclaración es fundamental. Encontrar una correlación no significa encontrar la causa de algo, sino significa simplemente que existe una asociación estadística entre las variables bajo las condiciones estudiadas. La R de Pearson se representa normalmente con la letra R y puede tomar valores desde -1 a +1. Este rango es muy importante para interpretar sus resultados. Un valor cercano a +1 significa una relación lineal positiva fuerte, mientras que un valor cercano a -1 significa una relación lineal negativa fuerte y un valor cercano a 0 significa que no existe una relación importante entre las variables. Es necesario decir relación lineal porque un valor de R cercano a 0 no necesariamente significa que no exista absolutamente ninguna relación entre las variables. Puede existir otro tipo de relación que no sea lineal. Cuando hablamos de una relación positiva, queremos decir que las dos variables tienden a moverse en la misma dirección. Es decir, cuando una aumenta, la otra también tiende a aumentar. Cuando hablamos de una relación negativa, significa que las variables tienden a moverse en direcciones contrarias. Cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir. La intensidad depende de qué tan cerca está el valor de R a -1 o +1. Esto nos lleva a una pregunta importante, que es cómo es que podemos observar esa correlación. Una de las primeras formas es gráficamente. Para analizar la relación entre dos variables cuantitativas, podemos utilizar un diagrama de dispersión. En este gráfico colocamos una variable en el eje horizontal y la otra en el eje vertical. Cada individuo, participante, objeto o unidad de análisis queda representado mediante un punto. El diagrama de dispersión permite observar mediante los puntos si se llega a observar algún patrón o se llega a seguir algún patrón. Si los puntos tienden a organizarse a una línea que asciende de izquierda a derecha, podemos hablar de una correlación positiva. Si tiende a organizarse alrededor de una línea que desciende de izquierda a derecha, podemos estar hablando de una posible correlación negativa. Si los puntos aparecen completamente dispersos y no muestran una dirección clara, la correlación lineal probablemente será débil o inexistente. La representación gráfica es importante porque antes de interpretar un coeficiente estadístico conviene observar los datos. La estadística no se reduce a solo obtener un número y aceptar ese número automáticamente. El gráfico nos permite tener una primera aproximación a la apertura de los datos y también puede ayudarnos a identificar valores extremos, patrones extraños o situaciones que podrían afectar el análisis. En este punto podemos utilizar una visualización para comprender cómo cambia la correlación cuando modificamos la distribución de los puntos. Después de observar gráficamente la relación, podemos pasar al coeficiente de correlación de Pearson, que nos proporciona un valor numérico. La ventaja de obtener un coeficiente es que podemos expresar de manera más precisa la dirección y la dirección lineal,
La R de Pearson tiene dos cosas que debemos de interpretar, que es el signo y el valor absoluto. El signo nos indica la dirección de la relación. Si es positivo, la relación es directa o positiva. Si es negativo, la relación es inversa o negativa. El valor absoluto, es decir, que tan cerca está de 1, nos indica la intensidad de la relación lineal. Por eso, una R de 0.80 y una R de 0.80, R tiene la misma intensidad, pero tienen direcciones diferentes. En el primer caso la relación es positiva y en el segundo es negativa. De la misma manera, una R de 0, punto 20 representa una representación mucho más débil que una representación de 0.80, independientemente de que ambas sean positivas. Sin embargo, debemos de tener cuidado con las interpretaciones rígidas. No siempre existe una única clasificación universal en la que determinado número significa exactamente débil, otro moderado y otro fuerte. La interpretación puede depender del área de investigación, del contexto y del comportamiento de las variables. En ciencias sociales, por ejemplo, una correlación que no parece muy elevada puede ser científicamente relevante debido a la complejidad del comportamiento humano. Ahora podemos relacionarlo con la R de Pearson, con el nivel de medición de intervalo. La razón por la que este nivel es importante es que Pearson necesita trabajar con valores numéricos en los cuales las diferencias tengan sentido y puedan incorporarse matemáticamente al cálculo de la asociación. Pearson no está diseñado simplemente para comparar categorías como hombre o mujer, alto y bajo o medio. Necesita información cuantitativa que permita analizar cuánto cambia una variable en relación con cuánto cambió la otra. Por ejemplo, si una variable representa un puntaje obtenido mediante un instrumento y otra representa otro puntaje cuantitativo, podemos estudiar si existe una relación lineal entre ambos conjuntos de valores. Y lo importante no es solamente que veamos los números escritos en una tabla, sino que esos números representen mediciones apropiadas para el análisis. Aquí aparece otro concepto que es muy importante, que es el coeficiente de determinación, que conocemos como R al cuadrado o R cuadrado. Este coeficiente se obtiene elevando al cuadrado el valor de R, mientras que R nos habla de la dirección y de la intensidad de la relación lineal. R al cuadrado nos permite interpretar qué proporción de la variabilidad de una variable está asociada linealmente con la otra dentro del modelo. Esta diferencia es fundamental porque la R nos permite decir qué tan fuerte y en qué dirección se presenta la dirección lineal. El R al cuadrado nos ayuda a expresar cuánto de la variabilidad puede ser explicada por la relación lineal entre las variables. Por ejemplo, si obtenemos un R de 0.70, al elevarlo al cuadrado obtenemos 0.49. Esto puede expresarse como un 49%. Esto quiere decir que dentro del modelo lineal, el 49% de la variabilidad de una variable está asociado con la otra variable. El porcentaje restante, en este caso el 51%, corresponde a variabilidad que no está explicada por esa relación lineal y puede estar relacionada con otros factores como el error de medición, variables no consideradas o otros elementos.
Es muy importante no decir que r al cuadrado causa el 49% de la otra. Eso sería una interpretación pues incorrecta. El coeficiente de determinación describe la cantidad de variabilidad explicada o asociada por el modelo, pero no convierte automáticamente una correlación a una causa. Y por eso es que la r al cuadrado también se relaciona con la regresión lineal. La regresión lineal utiliza la información de las variables para construir un modelo que permita describir la relación entre ellas y así, bajo determinadas condiciones, realizar predicciones, mientras que la correlación se concentra principalmente en medir la fuerza y dirección de la asociación lineal. La regresión lineal necesita que las variables utilizadas puedan ser tratadas cuantitativamente y que la relación que se está modelando sea razonablemente lineal. Por eso nuevamente aparece la importancia del nivel de medición. Si no tenemos mediciones cuantitativas apropiadas, no podemos interpretar una regresión lineal de la misma manera. La relación entre Pearson y la regresión lineal es bastante estrecha. En una regresión lineal simple, el signo de la pendiente está relacionado con el signo de la correlación de Pearson y el coeficiente de determinación está relacionado con el cuadrado de la correlación. Esto nos permite comprender que no son procedimientos completamente aislados o separados. Son diferentes maneras de estudiar una relación entre variables cuantitativas. La correlación nos pregunta principalmente qué tan relacionadas están estas dos variables y en qué dirección. La regresión nos pregunta cómo podemos representar matemáticamente esa relación y utilizarla para estimar una variable a partir de otra. Y r al cuadrado nos ayuda a responder qué proporción de la variabilidad está representada por este modelo lineal. Por eso podemos imaginar estos tres elementos como parte de una misma lógica estadística. Primero observamos gráficamente los datos. Después podemos calcular r para conocer la dirección y fuerza de la dirección lineal. Posteriormente podemos calcular r al cuadrado para conocer la proporción de variabilidad explicada por el modelo lineal. Y finalmente podemos utilizar la regresión lineal para construir una ecuación que represente la relación y permita realizar estimaciones. Ahora debemos incorporar otro elemento que pues es muy importante, que es el valor de P. Hasta este momento hemos hablado de la magnitud de la correlación, pero todavía no hemos respondido a una pregunta diferente. Podemos considerar que la relación observada es estadísticamente pues significativa. Si el valor P es mayor que 0.5, no rechazamos la hipótesis. Es importante utilizar correctamente la expresión de no rechazamos. No significa necesariamente que hayamos demostrado que no existe ninguna relación. Significa que la evidencia disponible no es suficiente para responder la hipótesis nula bajo el criterio establecido. Aquí entra directamente la lógica de las hipótesis. Cuando realizamos una investigación correlacional, normalmente podemos plantear una hipótesis de investigación y una hipótesis nula. La hipótesis de investigación plantea que existe una relación significativa entre las variables y la hipótesis nula plantea que no existe una relación significativa. Por ejemplo, si queremos estudiar la relación entre las variables cuantitativas, podríamos plantear que existe una relación significativa entre ambas.
La hipótesis nula establece que no existiría ninguna relación significativa. Después obtenemos nuestros datos, calculamos la correlación de Pearson y observamos el valor de P. Aquí aparece el valor P. El valor P nos ayuda a evaluar la evidencia estadística contra una hipótesis nula. No debemos interpretarlo como la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Esa es una confusión muy común. El valor P representa la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el observado, o más extremo, suponiendo que la hipótesis nula fuera cierta. Para entenderlo de una manera sencilla, imaginemos que nuestra hipótesis nula plantea que no existe una relación lineal entre las dos variables en la población. Si obtenemos un valor P pequeño, significa que nuestros resultados serían poco compatibles con esa hipótesis nula. Por eso podemos encontrar evidencia suficiente para rechazarla, dependiendo del nivel de significancia que hayamos establecido. Generalmente se utiliza un nivel de significancia de 0.05. Si el valor de P es menor que el de 0.05, normalmente rechazamos la hipótesis nula y concluimos que existe evidencia estadísticamente de una relación lineal. Si el valor de P es mayor que 0, de 0.05, no rechazamos la hipótesis nula. Es importante utilizar correctamente la expresión no rechazamos, porque no significa necesariamente que hayamos demostrado que no existe ninguna relación. Significa que la evidencia disponible no es suficiente para rechazar la hipótesis nula bajo el criterio establecido. Aquí entra directamente la lógica de las hipótesis, que es cuando realizamos una investigación correlacional. Normalmente podemos plantear una hipótesis de investigación y una hipótesis nula. La hipótesis de investigación plantea que existe una relación significativa entre las variables, y la hipótesis nula plantea que no existe una relación significativa. Por ejemplo, si queremos estudiar la relación entre las variables cuantitativas, podríamos plantear que existe una relación significativa entre ambas. La hipótesis nula establecería que no existe una relación significativa. Después obtenemos nuestros datos, calculamos la correlación de Pearson y observamos el valor de P. Si el valor de P es menor que el valor de significancia, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula y respaldar la hipótesis de investigación. Si el valor P es mayor que el valor de significancia, no tenemos evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pero aquí también debemos recordar que la significancia estadística no es exactamente que lo mismo que la importancia. Una correlación puede ser estadísticamente significativa y al mismo tiempo ser pequeña. Esto puede ocurrir especialmente cuando tenemos muestras grandes. Por eso nunca deberíamos de interpretar una investigación solamente observando el valor de P. Una evaluación completa de la correlación debe considerar varios elementos al mismo tiempo. Primero debemos observar el gráfico de dispersión. Después debemos observar el coeficiente R para conocer la dirección y la fuerza de la relación. Luego podemos observar R al cuadrado para conocer la proporción de variabilidad explicada por el modelo lineal. Posteriormente analizamos el valor P para determinar si existe evidencia estadística suficiente de una relación. Finalmente, debemos de relacionar estos resultados con nuestras hipótesis y con el contexto de la investigación.
Esta forma de analizar una correlación es más completa que decir que la correlación es significativa. Decir solamente eso nos proporciona muy poca información. Una buena interpretación debe explicar hacia dónde se dirige la relación, qué tan fuerte es, cuánto de la variabilidad está asociada con el modelo, si existe evidencia estadística suficiente y qué significa todo esto dentro del fenómeno estudiado. También es importante recordar que Pearson evalúa especialmente una relación lineal. Por eso el gráfico de dispersión vuelve a ser fundamental. Supongamos que dos variables tienen una relación muy clara, pero esa relación tiene una forma curva. En ese caso, Pearson podría no representar adecuadamente la relación porque está diseñado para medir asociación lineal. Esto demuestra algo muy importante acerca de la estadística, que es que los números nunca deben de separarse del contexto y de la estructura de los datos. Antes de interpretar un resultado debemos de conocer qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo, qué nivel de medición tienen nuestras variables, qué tipo de relación estamos buscando y cuáles son los supuestos del procedimiento estadístico. El nivel de medición de intervalos, por lo tanto, no es solamente un detalle pequeño dentro de una investigación, es parte de la lógica que determina qué análisis podemos realizar. Si conocemos el nivel de medición, podemos seleccionar herramientas estadísticas coherentes con nuestros datos. Esto ayuda a evitar errores metodológicos y permite que nuestras conclusiones tengan mayor fundamento. La estadística nos ayuda precisamente a transformar observaciones en información que pueda analizarse. Cuando investigamos fenómenos psicológicos, educativos, sociales o científicos, muchas veces trabajamos con características que no podemos observar directamente de una manera sencilla. Necesitamos instrumentos, escalas y procedimientos de medición que permitan convertir determinados fenómenos en datos analizables. Una vez obtenidos esos datos, debemos utilizar técnicas estadísticas adecuadas para interpretarlos. En este sentido, Pearson, R al cuadrado y la regresión lineal no son simplemente fórmulas que debemos memorizar para resolver un ejercicio. Son herramientas que responden preguntas diferentes dentro de una misma investigación. Aprenderlas implica comprender qué pregunta responde cada una. Cuando utilizamos Pearson, estamos preguntando si existe una relación lineal entre dos variables cuantitativas y qué tan fuerte y en qué dirección se presenta. Cuando utilizamos R al cuadrado, estamos profundizando en esa relación para conocer qué proporción de la variabilidad queda representada por la relación lineal. Cuando utilizamos regresión lineal, estamos construyendo un modelo que representa matemáticamente la relación y que puede utilizarse para realizar estimaciones. La evaluación gráfica nos proporciona una perspectiva visual y la R nos proporciona una medida de dirección e intensidad. El R al cuadrado nos proporciona una medida de proporción de variabilidad explicada. El valor P nos proporciona información sobre la evidencia estadística frente a las hipótesis. Y la lógica de las hipótesis nos permite relacionar los resultados estadísticos con la pregunta que originó la investigación. Todos estos elementos deben de interpretarse conjuntamente. También debemos de comprender que
Una correlación no implica que sea una causalidad. Esto es una de las ideas importantes que pues se recalca mucho, ya que si encontramos que dos variables están relacionadas, no podemos concluir automáticamente que una está produciendo a la otra. Puede existir una tercera que puede influir sobre ambas. Por ejemplo, si encontramos una relación entre dos características de un grupo de estudiantes, no podemos afirmar inmediatamente que una de ellas sea la causa de la otra. Para establecer causalidad se necesitan diseños de investigación apropiados y condiciones metodológicas diferentes. La correlación nos permite identificar asociaciones, pero no demostrar por sí misma relaciones causales. Por eso, cuando interpretamos resultados estadísticos debemos de ser cuidadosos con el lenguaje. Es mejor decir que una variable se relaciona con otra que afirmar directamente o indirectamente que una variable provoca a la otra cuando nuestro estudio solamente es correlacional. También debemos de comprender que el tamaño de la correlación no debe interpretarse de manera aislada. Una correlación elevada puede ser importante, pero también debemos analizar la calidad de los datos, el tamaño de la muestra, la presencia de valores extremos, el contexto de la investigación y la posibilidad de errores de medición. Todo esto nos lleva nuevamente a la relación entre ciencia y estadística. La ciencia busca generar conocimiento basado en procedimientos sistemáticos y la estadística proporciona herramientas para analizar la evidencia que hemos obtenido, pero la estadística por sí sola no interpreta la realidad. Los resultados estadísticos necesitan ser comprendidos por el investigador dentro de un contexto teórico y metodológico. Una computadora puede calcular una correlación en cuestión de segundos, pero eso no significa que pueda decidir por nosotros qué significa el resultado en términos científicos observables. El investigador debe saber qué variables se utilizó, cómo fueron medidas, qué población estudió, qué hipótesis planteó, qué análisis corresponde y cuáles son las limitaciones de sus resultados. Por eso aprender estadística no debe ser en aprender fórmulas. Nosotros debemos de aprender a interpretar esa estadística y cuestionar los datos, reconocer ahora sí que la incertidumbre y diferenciar entre nuestros resultados y tener en cuenta que la conclusión científica siempre depende de todo lo obtenido y que eso nos ayuda a responder preguntas concretas. Eso sería todo por mi video de hoy. Espero que les haya gustado y bye.